Abrimos el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Un hermoso libro, ¿no?, donde vamos viendo cómo la iglesia empezó a desarrollarse, cómo la iglesia empezó a crecer y cómo Dios iba trabajando, iba moviendo esos corazones, esas vidas, iba salvando a aquellos que creían en su Hijo Jesucristo y cómo la iglesia se iba comportando. Dios nos ha dejado su palabra justamente para enseñarnos cómo nosotros debemos actuar. La palabra de Dios es nuestra guía. Por eso es importante que podamos estar atentos, ¿no?, a su palabra. Vamos a compartir del capítulo 4 solamente 4 versículos, del versículo 1 al versículo 4. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. Vemos que estaba Pedro y Juan en el templo. Ya hacía varias horas que ellos estaban en el templo predicando el Evangelio. Y dice Lucas, nos narra que mientras ellos todavía estaban hablando, todavía estaban compartiendo a Cristo, llegó la policía, llegó la autoridad del templo, ¿no? Y acá Lucas nos presenta 2 grupos y el jefe de la guardia del templo, ¿no? Y antes de introducirnos en el mensaje de esta noche, vamos a ver quiénes eran estas personas, ¿no? Tenemos seguramente algún conocimiento, hemos estudiado el libro de Juan y un poco quiénes eran los saduceos, pero quería estrecharme un poquito más. ¿Y quién era el jefe, por ejemplo, de la guardia del templo, ¿no? Los romanos habían delegado esa autoridad a los judíos. Dentro del templo, los judíos eran los que tenían la autoridad para echar, para juzgar a alguien que no hiciera lo correcto. Mientras tanto, eso no se desbandara. Los romanos lo que no querían que hubiera disturbios, que pasara nada raro. Entonces, mientras el orden se mantenía, eran los judíos los que tenían la autoridad adentro del templo. Y este guardia era un sacerdote, y ese grupo de vigilancia, que eran los policías dentro del templo, estaban compuestos por los levitas. Y este jefe de la policía de ahí, de la guardia, era en el rango segundo al sumo sacerdote. Venía el sumo sacerdote y después venía el jefe de la guardia. Era segundo en autoridad ahí dentro del templo. Y nos habla también Lucas de 2 grupos. Del grupo de los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que realizaban los sacrificios en el templo, ¿no? Era un grupo de 24 sacerdotes donde se hacía un sorteo y le iba tocando un día uno, un día otro. Y en esa hora, la hora de la tarde, era la hora del sacrificio. Era la hora donde el sacerdote hacía el sacrificio en el templo. Y el otro grupo era el grupo de los saduceos. Era el grupo donde salían los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, como Anás, como Caifás, eran saduceos, ¿no? Y salían de ellos. Era un grupo
minoritario, no era como los fariseos que era un grupo grande. Los saduceos eran un grupo minoritario, pero era un grupo que tenía mucha influencia. Era un grupo que tenía mucho alcance, un grupo que tenía mucho poder político y controlaba todo dentro del templo, ¿no? Y ellos, en lo único que creían era en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés. Eso era la ley, ¿no? Ellos no creían en la ley oral, no le daban mucha importancia a eso. Sí, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y dentro de otras cosas, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, en los demonios, y tampoco creían en la resurrección de los muertos. No creían que un muerto podía resucitar. Por eso vemos que cuando Pedro y Juan estaban anunciando la resurrección de Cristo, el mensaje de que Cristo había vencido a la muerte, que Cristo había resucitado, esto fue un ataque a la autoridad de estos hombres, un ataque a lo que ellos estaban enseñando. Ellos quedaban como herejes delante del pueblo, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Aparte, no podían soportar que unos simples galileos del bulbo, sin letra, estuvieran enseñando al pueblo. No podían soportar esto. Y aparte no eran 10 personas que se habían reunido, no eran 30 personas. Estaban todos atentos, escuchando a Pedro, que estaba predicando el Evangelio. Como escuchamos hoy a la mañana, luego de lo que pasó con la sanación de este cojo del nacimiento, quedaron asombrados, espantados por lo que había sucedido. Entonces, estos grupos y este jefe de la guardia fueron a tomar a Pedro y a Juan. No podían permitir que esto estuviera pasando dentro del templo. Y dice la Biblia que por eso le echaron mano y le pusieron en la cárcel porque ya era tarde. Ya no tenían tiempo de convocar al concilio para juzgar a Pedro y a Juan. Ya se había hecho tarde. Y por la ley judía ellos no tenían permitido juzgar de noche. Sabemos que con Jesús actuaron diferente. Con Jesús quebrantaron su propia ley y lo juzgaron de noche. Pero por ley ellos tenían prohibido hacer eso. Entonces los pusieron en la cárcel hasta el otro día de la mañana, donde el concilio se iba a reunir y Pedro y Juan iban a ser juzgados. Vemos hasta ese momento, como hemos visto los domingos anteriores, primero 120 discípulos, junto con los apóstoles, en el aposento alto en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Esto sucedió, hubo un gran revuelo en Jerusalén, muchos quedaron también atónitos por lo que estaba pasando, cómo hablaban en sus idiomas, cómo hablaban de las maravillas de Dios. Y Pedro predicó a Cristo. Y dice que más de casi 3.000 personas se convirtieron. Y ahí comenzó la iglesia a crecer. No solamente comenzó a crecer en número, porque de 120 ya eran más de 3.000, sino que empezaron a compartir. Como hemos estudiado, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Comenzaban a ser enseñados por los apóstoles, oraban a Dios, compartían el pan, tenían comunión unos con otros. Por eso vemos que Dios obraba en gran manera. Pedro y Juan fueron al templo a orar
y a través de ellos Dios obró un milagro, dándole el poder caminar a este cojo de nacimiento. Y otra vez se produjo un alboroto y Pedro comenzó a predicar a Cristo. Y llegamos a este momento. Hermanos, como hemos leído, hasta ahí no había pasado nada. Nada en el sentido de nada malo para ellos. Todo era gozo, todo era alegría. Miles se convertían a Cristo, oraban por el cojo y será levantado. Había alabanzas a Dios. Pero de golpe pasó algo. Mientras Pedro predicaba, terminaba su predicación, vinieron estos judíos principales del templo a apresar a Pedro y a Juan. Y este es el primer acto donde la iglesia empieza a ser perseguida. El primer acto donde empiezan a padecer como cristianos. Y esto vamos a ver que a partir de este capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, y vamos a ver el padecimiento no solamente de los apóstoles, sino también, por ejemplo, de Esteban y de tantos discípulos de Cristo. Y sabemos por la historia de la iglesia que salvo Juan, que se murió, se cree que se murió de viejito, los otros apóstoles fueron muertos a causa del Evangelio, decapitado, crucificado boca abajo, a causa de ser discípulo de Cristo. Este era solamente el comienzo. Vamos a ver personas, hombres de Dios, encarcelados, azotados, pasando a degüelle por la causa de Cristo. Y esto no es algo que les tomó de sorpresa a estos hombres, sino era algo que Jesús ya les había advertido. Como vimos en el libro de Juan, cuando estudiamos Juan capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vemos que ahí se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este era Saulo, ¿no? Saulo pensaba que persiguiendo a los cristianos estaba rindiendo servicio a Dios. Por eso cuando estaban apiedrando a Esteban. Y cuando se encuentra con Jesús, camino a Damasco, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, aquel que persigue a la iglesia de Cristo está persiguiendo a Cristo. Aquel que ataca a la iglesia de Cristo está atacando a Cristo. Esto no era algo nuevo para estos hombres. Era algo que ya Jesús les había dicho que iba a suceder. El ser un verdadero cristiano, el ser un discípulo de Cristo, tiene un costo. Tiene un costo, hermano. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios para aquel que cree en Cristo. No es por obra, es por gracia. Dios
da gratis la salvación. No es gratis, porque costó la vida de Jesucristo, pero para nosotros es gratis. Es un regalo de parte de Dios. Pero nos cuesta la vida. La salvación es gratis, pero nos cuesta la vida. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo apóstol decía, para mí el vivir es Cristo. Él sabía que ya no vivía más él, sino que Cristo vivía en él. Cristo era el Señor de su vida. Cristo era el Rey de su vida. La vida cristocéntrica es una vida donde Cristo es nuestro amo, hermano. Donde Él es lo más preciado. Donde nuestra vida está rendida a Él por completo. En muchos púlpitos de hoy en día se invita a ir a Cristo. Vení a Cristo, que Él te va a sanar. Vení a Cristo, que Él va a sacar tu depresión. Vení a Cristo, que Él va a hacer nuevo tu matrimonio. Vení a Cristo, que Él te va a prosperar económicamente. Si tu negocio está fundido, con Cristo va a ser diferente. Se habla de lo que Cristo puede darte en este mundo. Se habla de las supuestas bendiciones que podés tener. Pero no se habla de las demandas del Evangelio. No se habla del mensaje de Cristo. No se enseña el costo de ser un verdadero discípulo. Hermano, y como muchas veces hay conceptos que han sido erróneos, capaz que a veces creíamos que había dos tipos de hermanos, hermanos carnales y hermanos espirituales. Y sabemos que eso no es así. El carnal no ha nacido de nuevo. También seguramente, capaz que en algún momento hemos creído que había dos clases de cristianos. El Hijo de Dios y el discípulo. No hay dos clases de cristianos, hermano. Vamos a abrir Mateo capítulo 28. Algunos creen que pueden ser solamente hijos de Dios, pero no discípulos de Jesucristo. Mateo 28, 19. Es la gran comisión. Jesús le da la gran comisión a sus discípulos, a los apóstoles. Y le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él mandó a ir a predicar el Evangelio, que es sinónimo de hacer discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y Jesús, en su ministerio en la tierra, habló del costo de ser discípulo de Él. No es hacer una oración de fe. No es levantar una mano. Jesús enseñó el costo de ser su discípulo.
Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muchos predicadores de hoy en día, lo que más le importa es que grandes multitudes le sigan. Que grandes multitudes vayan detrás de ellos. Llenan estadios, llenan lugares de gran capacidad y hacen grandes ofertas para que multitudes vayan, no detrás de Cristo, detrás de ellos. Buscan ser reconocidos. Por eso la oferta muchas veces es grande, sin ninguna demanda. Vení que Dios te va a dar esto, aquello. Va a ser tu año de bendición. Va a ser tu año de 7 vacas gordas. No importa cómo vivas, Jesús te ama. Y Él te quiere bendecir. Hermano, lo más importante, le dicen a la persona, lo más importante eres tú. No, lo más importante es Cristo, hermano. No somos nosotros. Pero muchas veces en el centro de todo está el hombre, está la mujer. Y los oídos de las personas son endulzados. Me gusta que me digan que me van a dar, que la voy a pasar bien, que todo va a ser hermoso. Pero este no es el mensaje del Evangelio, hermano. Este no es el mensaje del Evangelio. Jesús predicó un Evangelio diferente. Jesús predicó un Evangelio con costo, con demandas. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo, Satanás ha destruido gran parte de la eficacia espiritual de la iglesia, sin tener que matar a los creyentes que la conforman, dice. En realidad, en lugar de matarlos, es mucho más eficaz hacer que los creyentes vivan de una manera egocéntrica, complaciente, indolente y mundana, con el fin de impedir que las personas sean atraídas a la fe cristiana. En lugar de sacárselo de encima, en lugar de matarlos, Satanás permite que sigan haciendo estas cosas, que sigan obrando egocéntricamente, indolentemente, mundanamente, impidiendo que el verdadero evangelio sea predicado. Tristemente, hoy en día, las iglesias están llenas de personas que creen que son cristianas y no lo son. Multitudes hablan de Jesús, levantan sus manos, lloran y creen que son cristianas, pero no lo son. Jesús dijo que gran multitud le seguía. Mucha gente le seguía. ¿Por qué? Por los milagros que Jesús había hecho. Y Jesús se paró, se dio vuelta, los miró y le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece
a lo que hemos leído. ¿Qué le está diciendo Jesús? Fíjense que Jesús le habla de padre, de madre, de mujer, de hijos, de hermanos. ¿Qué es lo más importante para usted aquí en la tierra? Lo más valioso, lo que más cuida, lo que más ama. Sus padres, su cónyuge, sus hijos, sus hermanos de sangre. ¿Cuál importante es esto para usted y su propia vida? Jesús le dice, si el amor por ellos está por encima de tu amor por mí, no sos digno de ser mi discípulo. Jesús no está diciendo que no amen a sus padres, que no amen a sus esposos, que no amen a sus hijos, todo lo contrario. Jesús está diciendo, yo tengo que estar por encima de todo. Yo tengo que ser lo más importante en tu vida. Tu amor por mí tiene que ser lo primero. Solamente si la amamos de esta manera, vamos a ser sus discípulos, hermano. Solamente si la amamos de esta manera, vamos a padecer por su causa. Vamos a estar dispuestos a sufrir lo que sea. Vamos a estar dispuestos a perder bienes materiales. ¿Cuántos se aferran a los bienes de este mundo? No está mal tener bienes. El problema es cuando ese bien es mi ídolo. Cuando ese bien es lo más importante en mi vida. Otros se aferran a la familia. Y Dios constituyó la familia. Dios creó el matrimonio. Herencia de Dios son los hijos. Es bueno que podamos disfrutar de la familia, que cuidemos la familia. Pero mi esposa, mi esposo, mi hijo, mis padres no pueden ser mis ídolos. Muchas veces mi hijo es mi ídolo. Es lo más importante. Soy capaz de, me tocan a mi hijo y mato. Ahora blasfeman el nombre de Cristo y no se me mueve un pelo. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Cómo está mi escala de valores? ¿Es Cristo realmente? El seguir a Cristo me demanda una fidelidad hacia Él por sobre todas las otras cosas. Si no estoy dispuesto a padecer, si no estoy dispuesto a que Él sea lo primero en mi vida, no puedo ser su discípulo. El ser discípulo de Cristo tiene un costo, hermano. Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, lo he perdido todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo supo vivir en escasez, pero supo vivir en abundancia también. Pablo ha tenido también bienes. ¿Qué está diciendo? ¿Me quedé sin nada, sin un peso en el bolsillo? No, Pablo está diciendo, Cristo es lo más importante. Todo lo demás no tiene valor. Puedo tener dinero, pero el dinero lo voy a administrar para honrar el nombre de Cristo. Puedo tener familia, pero la familia la voy a amar para honrar el nombre de Cristo. Puedo tener trabajo y es bueno que así sea, pero en el trabajo me voy a comportar para honrar el nombre de Cristo. Porque lo más importante es Cristo.
no es el trabajo, no es el dinero, no es mi familia, es Cristo. Todo lo demás que él tenía, lo tenía por basura. Por basura, por ganar a Cristo. Vivía para Cristo. Estaba dispuesto a perderlo todo por Cristo. Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El judío en ese tiempo tenía bien claro lo que significaba esto. Nosotros ahora no pasamos por personas que son crucificadas, ¿no? Hay países que tienen pena de muerte, por ejemplo, como diferentes estados de Estados Unidos, pero no son crucificados en una cruz. Son, por ejemplo, puestos en una cámara de gas o en una silla eléctrica. Es como Jesús estuviera diciendo, aquel que no toma su silla eléctrica no es digno de ser mi discípulo. Porque a veces algunos han creído que tomar su cruz significa, bueno, el esposo que Dios me dio es la cruz que tengo que cargar. No, eso no es la cruz que Dios me dio. La enfermedad que padezco hace 30 años es la cruz que Dios me dio. No, eso no es la cruz que Dios te da. Tomar la cruz, tomar su cruz, significa estar dispuesto a morir. Aquel judío que tomaba la cruz, como lo hizo Jesús, iba camino al monte para ser crucificado. Cada día yo tengo que tomar la cruz. Cada día yo tengo que estar dispuesto a morir a mi voluntad para que Dios haga la suya en mi vida. Cada día yo tengo que destronar a mi yo del trono de mi corazón para que Cristo sea el Rey en mi vida. No puede haber dos señores en mi vida. No puede haber dos reyes. O es Cristo o soy yo. Debo destronar mi voluntad, mi yo, para que Cristo sea el que gobierne. Hermanos, ser discípulo de Cristo, servir a Cristo, no es añadir a Cristo a mi vida. No es decir, bueno, Cristo, vení, te hago parte de mi vida. Y fíjate cómo hago las cosas. Y cuando estamos en problemas, ayúdame, por favor. No, el ser discípulo de Cristo no es añadir a Cristo a mi vida. Es perder mi vida para que Él viva en mí. Perder mi vida. No vivir más yo, para que Cristo viva en mí. Por eso en esta tarde deberíamos preguntarnos, ¿quién es más importante para mí? ¿Cristo o yo? ¿No? ¿Yo soy más importante? Porque seguro nos va a salir enseguida, no, Cristo es el más importante. Pero ¿cómo vivimos cada día? ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Cristo realmente? Si vivimos para Cristo, hermano, somos más importantes nosotros que Cristo. ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Su voluntad o mi voluntad? ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Sus metas o mis metas? ¿Cuántas veces oramos, Señor, cumplime esto, Señor, ayúdame esto, Señor, y tenemos metas y tenemos proyectos y está bueno? Pero ¿cuántas veces decimos, Señor, que pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor? Que tú puedas cumplir tus propósitos en mí, lo que tú quieras, Señor. No lo que yo quiera, lo que tú quieras. Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermano, lo que ganamos en Cristo es mucho más grande y mucho más importante de lo que podemos perder por su causa.
pero mucho más grande, mucho más importante. Pedro y Juan, en esa tarde, estando dentro del templo, por predicar el Evangelio, por proclamar a este Cristo resucitado, fueron encarcelados. Pero el mensaje dado por ellos obró en muchos de los corazones que estaban en ese lugar. La obra de Cristo no se detuvo, hermano. El mensaje fue poderoso. Y muchos recibieron, muchos creyeron. Hemos leído en el versículo 4, el último que leímos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Esta es la última vez que Lucas da un número. Después sabemos que la iglesia fue creciendo, tuvieron que poner diáconos porque la iglesia cada vez crecía más. Dios permitió que hubiese persecución con la muerte de Esteban y ahí fueron dispersos porque el propósito era predicar en todas las ciudades a todo el mundo. Pero vemos cómo crecía la iglesia por la predicación del Evangelio. Y vemos que estos hombres en el sufrimiento, en el padecimiento, se gozaban, hermano. Se gozaban porque estaban cumpliendo el propósito de Dios. Hechos 5 más adelante, que ya lo vamos a ver, porque ya va a tocar, yo se los voy a tocar de oído un poquito ahora. No lo voy a desarrollar, pero tanto Pedro como Juan otra vez están delante del concilio. Otra vez fueron presos. Ahora fueron azotados. Y antes de liberarlos, les dieron un mandato. Y le dijeron, y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, Pedro y Juan, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fueron azotados, fueron intimados y dice que salieron de ese lugar gozosos por haber padecido por causa de Cristo. No padecieron por infractores, no padecieron por delincuentes, por malhechores, no padecieron por haberle pegado a la esposa, padecieron por predicar el Evangelio. Salieron gozosos de ese lugar, felices, llenos. Parecían que habían perdido la libertad, eran más libres que nunca. Porque la única libertad viene de parte de Cristo, hermano. Y dice que salieron de ese lugar, intimidados por estos judíos, y se callaron la boca y no predicaron más. No, y dice, y todos los días, en el templo, escucharon bien, no dijeron, no vayamos más al templo, no sea cosa que nos agarren de vuelta a esta gente. No, en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y de predicar a Jesucristo, dispuestos a pagar el costo. Hermanos, ¿cuántas veces callamos sin ser perseguidos? ¿Cuántas veces no predicamos a Cristo sin padecer ninguna de estas cosas? ¿Estamos pagando el costo de ser cristianos? ¿O estamos viviendo al amparo de este mundo? Acomodados en este mundo, anestesiados por este mundo. Que realmente podamos ser verdaderos discípulos de Él, dispuestos a pagar el costo de ser sus siervos, porque le amamos, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias porque
en su misericordia, Él sigue hablando a nuestro corazón. Él nos sigue alertando, advirtiendo que podamos arrepentirnos en esta tarde. Si estamos viviendo irresponsablemente, que podamos humillarnos ante Él, hermano. Que podamos decirle, Señor, perdónanos. Queremos ser discípulos fieles a ti, Señor. Discípulos verdaderos. Discípulos que están dispuestos a pagar el costo por vivir para ti.